expertos nuestros de estrategia de Price que vendrán a hablar sobre montar un plan estratégico, conocer un canvas y sobre todo la segunda parte es poder conocer ya los equipos con los cuales vais a empezar a trabajar en estos 5 meses. Sé que algunos de vosotros estáis por Webex, entonces la conexión con los equipos habrá que hacerla en otro momento, pero esperamos que podáis también aprovechar la sesión de doctor. Buenas tardes a todos. Soy María José Prieta de la Fundación Junior Achievement y os voy a repasar, como otras veces hemos hecho, los hitos, ¿vale?, del programa. Entonces, muy importante, ya sabéis, el calendario está en la página web, en la pestaña de calendario del Startup Program. Hoy estamos en la sesión de formación y a raíz de esta sesión de formación tendréis que trabajar con vuestros voluntarios el modelo Canvas. Es importante que cada mes tengáis una reunión de trabajo con vuestros voluntarios, ya sea presencial o ya sea online, ¿vale? Entonces, a raíz de esta sesión de trabajo y del trabajo que hagáis en equipos, vais a tener el primer entregable que hacer. ¿Qué día? Fecha 16 de diciembre, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que entregar? El modelo Canvas. Y además rellenar como un pequeño cuestionario de cómo está evolucionando vuestro proyecto, de si habéis tenido las primeras reuniones con vuestro voluntario y de si ya estáis situados avanzando en el análisis de la competencia o análisis del mercado, ¿vale? Es un cuestionario que tardáis 3 segundos en rellenar el responsable del proyecto, ¿vale? Dicho esto, por otro lado, importante, mañana se os enviará una newsletter con evaluación de cómo ha ido la sesión de hoy y además con el enlace al ebook que os puede servir de apoyo para trabajar el plan de negocio de cada uno de los equipos y el manual del alumno, ¿vale? Son 2 materiales que podéis utilizar también como apoyo a la hora de trabajar con vuestros voluntarios. Dicho esto, damos paso a los primeros ponentes de la sesión de hoy. Tenemos aquí a José Manuel Terán, socio de estrategia de PricewaterhouseCoopers, y a Elda Seara, ya veo que Elda no está, que nos van a hablar justo de nuevos modelos de negocio. Muchas gracias y a por ello, chicos. Buenas tardes a todos. Soy José Manuel Fernández Terán, soy socio del departamento de estrategia en PwC y conmigo está Javier Fernández Mendiolea, que es manager del departamento. Entonces, lo que os vamos a contar, no sé si está la presentación, sí. Lo que os vamos a contar brevemente durante 30 minutos en la reunión de hoy es cómo planteamos nosotros los planes estratégicos y dentro de los planes estratégicos la parte del plan de negocio, la vinculación que vemos entre las 2 patas y por qué creemos que es importante hacer un buen plan estratégico y un buen plan de negocio, no solo para conseguir financiación, que muchas veces es importante, sino para tener muy claro qué es lo que queremos hacer con el negocio y confirmar que el negocio que queremos lanzar pues es un negocio que va a ser sostenible, ¿no? Nosotros dentro del departamento de estrategia, os lo cuento muy brevemente, hacemos 2 tipologías de proyectos muy enfocados cuando hay una transacción, que están dentro del área de deals, dentro de estrategia, y lo que hacemos principalmente pues es revisar los planes de negocio dentro de una compra-venta de compañías y dar nuestra opinión sobre el plan de negocio, generalmente muy enfocados al top line, si realmente las ventas que va a dar este negocio o las que están estimando en el plan están en línea con lo que nosotros vemos, pero también sobre la parte de costes y márgenes que va a dar el negocio. Eso desde el punto de vista de deals. Y desde el punto de vista de consulting, pues muchos de los proyectos que hacemos es ayudar a compañías a desarrollar el plan estratégico y a desarrollar planes de negocio. Evidentemente, la mayoría de las compañías que miramos pues no suelen ser startups, ¿no? Que muchas veces pues es más sencillo porque ya tienes un histórico de qué es lo que está haciendo la compañía, el mercado está mucho más claro, los competidores también, y tienes un punto de referencia en el que apalancarte, ¿no? Cuando vas a montar una startup, pues bueno, eso pues muchas veces es más complicado, ¿no? El poder hacer unas proyecciones y el tener
pues una fiabilidad, si queréis, más alta en lo que estamos poniendo en unos números, ¿no? Porque al final el papel lo soporta todo, ¿no? Pero aún así creemos que es muy importante el tener un buen plan estratégico trabajado y un buen plan de negocio. Y muchas veces, y he tenido algún debate, ¿no? en alguna reunión últimamente, ¿no? Que ahora pues esto no es como hace 30 años, ¿no? Que el contexto y el mundo, ¿no? Cambia muy rápido, ¿no? Muchas veces la gente, bueno, pero ahora ¿para qué voy a hacer un plan estratégico, ¿no? Si lo que estoy pensando ahora, pues el mundo dentro de 2 años ha cambiado, ¿no? No me va a valer para nada. Bueno, aún así es importante, ¿no? El hacer la reflexión, porque el plan estratégico no solo para tener una serie de números, ¿no? Y decir, oye, esto tira o no. Es también una forma de alinear a toda la compañía, de alinear al equipo directivo, de ver si te falta alguna capacidad en la compañía que tienes que incorporar. Son muchas cosas, ¿no? Y aquí cuando hablamos de estrategia, ¿no? Pensamos qué es estrategia, pues la verdad es que hay un montón de definiciones, ¿no? Y definiciones pues de gente muy importante, ¿no? Como Michael Porter, como Tom Peters y otros, ¿no? Y en todas las definiciones yo creo que muchas hablan de lo que es estrategia, pero en todas falta algún contenido, ¿no? No hay una definición que sea global o completa, ¿no? De lo que es definir la estrategia de una compañía, ¿no? Pues Michael Porter hablaba de que estrategia es hacer trade-offs, ¿no? Es cierto, cuando tú defines la estrategia de tu compañía, pues tienes que tomar decisiones. Puedes enfocarte en la excelencia o puedes enfocarte en ser muy eficiente, ¿no? Y eso te va a condicionar. Que elijas una cosa u otra te va a condicionar en tu compañía, ¿no? ¿Es un plan de ataque? Bueno, sí, es un plan de ataque. Más que un plan de ataque, es un tema más a medio, largo plazo, que luego tendrás que reforzar con planes de ataque o planes más tácticos de lo que vas a hacer en el corto plazo, ¿no? Pero en sí, lo que sí que vemos es que cuando tú hablas de estrategia, tienes que tener muy en cuenta que lo que estés planteando tiene que ser coherente con tus capacidades, tiene que estar en línea con el mercado y luego, por supuesto, tiene que tener una reflexión numérica detrás que te permita ver que esto es sostenible. Vale, nosotros en la reunión de hoy lo que os vamos a explicar en detalle es las fases que seguimos cuando hacemos un plan estratégico y os vamos a contar algún ejemplo de algún plan que hemos hecho recientemente. No os vamos a hablar de grandes planes estratégicos de grandes compañías porque creo que tampoco se aplican, pero sí que tenemos algunos ejemplos de empresas más pequeñas que pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar muy bien entre lo que es el plan estratégico y el plan de negocio. Nosotros cuando hacemos el plan estratégico, generalmente por detrás hay un plan de negocio. El plan estratégico como tal en sí, sin plan de negocio, pues no nos vale para nada. El plan estratégico te sirve para marcar tus directrices y cómo tiene que comportarse la compañía a futuro. Te sirve para marcarte unos plazos, unos objetivos en el corto y medio plazo. Es algo temporal. Es algo que no es estático también, es algo que hay que estar revisando continuamente, ¿no? Y por supuesto es cuantitativo, ¿no? El plan de negocio, cuando hablamos de plan de negocio, es algo mucho más táctico, es sí que es la cuantificación del plan estratégico, pero además lo que tenemos o lo que solemos desarrollar es un plan en el corto plazo, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer el año que viene muy alineado con el presupuesto? Y en los siguientes años, pues lo que marcamos son unas proyecciones más a alto nivel, porque como os comentaba, predecir el futuro de lo que voy a hacer y tener el céntimo de lo que voy a hacer en los próximos 5 años, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Es invertir mucho tiempo y la incertidumbre es alta, ¿no? Entonces, ¿a qué preguntas responde el plan estratégico? Pues bueno, esto está muy en línea con la metodología que os vamos a contar. Por un lado,
está la parte interna de qué capacidades tengo yo para desarrollar esta línea de negocio. Por otro lado, está la parte externa del mercado. Oye, estoy en un mercado que va a crecer, es un mercado que está estático, es una demanda que ya existe o es una demanda que yo voy a crear con mi producto. Bueno, todo eso hay que mirarlo. ¿Voy a robar cuota de mercado a mis competidores? No. ¿Cuáles van a ser las grandes líneas de acción y mis grandes objetivos para los próximos años? ¿Qué herramientas voy a tener para desarrollarlo? ¿Y cómo lo cuáles van a ser las perspectivas para los próximos años en términos económico-financieros, ¿no? Tanto de cuenta de resultados como de CAPEX, como de retorno que voy a tener de la inversión, ¿no? Entonces, si queréis, dejo paso a Javier, os vamos contando las fases dentro de un plan estratégico para aterrizar en un plan de negocio y vamos comentándolo con ejemplos. Hola, buenas tardes, gracias por venir. Vamos a contar un poquito las fases en las que nosotros estructuramos los planes de negocio y un poco para que veáis también ejemplos reales de planes estratégicos que hemos hecho recientemente. Entonces, básicamente nosotros lo estructuramos es en tres grandes fases. Una primera fase de análisis diagnóstico, en lo que primero que hacemos es un análisis externo y luego un análisis interno para entender cuál es tu mercado, cuáles son tus clientes y entender cuáles son tus fortalezas internas para poder satisfacer la demanda del mercado. Una segunda fase en la que hacemos cuáles son los objetivos estratégicos y cómo queremos conseguirlos, las líneas de actuación, y luego ya posteriormente lo que sería que es la elaboración del business plan en un modelo a 5 años y el detalle de cada una de las líneas que hemos identificado en planes independientes de quién es responsable de ejecutar las acciones, cómo hacerlo, en qué tiempos y en forma, ¿no? Al final, en la primera fase, lo que es en el tema de análisis y diagnóstico es un trabajo de campo, es un trabajo mucho de research, es un trabajo que supone llamadas telefónicas, encuestas anónimas, visitas a centros comerciales en caso del sector de retail. Es mucho trabajo de campo. La segunda y tercera fase, al final tienes que trabajar muy de la mano con la compañía para poder definir cuáles son sus objetivos estratégicos, ¿no? Estos son, digamos, a alto nivel las tres fases, ¿no? La primera fase, que aquí está al revés el orden, empezaríamos con lo que es el análisis externo. Es decir, hay que entender cuál es tu mercado, entender si es un mercado atractivo, si es un mercado creciente, entender cuáles son tus competidores, cuáles son las tendencias, cuáles son las dificultades de acceso, a veces puede ser temas de tecnología, temas extrínsecos. Al final es entender cuál es tu mercado y si es atractivo o no. Por ejemplo, en dos planes estratégicos que hemos hecho recientemente y que son parecidos un poco por el tamaño de la empresa, que puede ser una startup, ¿no? Hicimos un plan estratégico de una empresa de seafood que básicamente lo que producía era comercializaba pescado congelado. Entonces tuvimos que... Era una startup, era una empresa que entra en sí. Y que hubo que empezar prácticamente de cero al año siguiente, ¿no? Y esta empresa estaba participada o comprada al 100% por un fondo extranjero. Entonces lo que nos llaman a nosotros es para ayudarles a definir el plan estratégico y para tratar de hacer el turnaround de la compañía, ¿no? Y fue un proyecto, bueno, que estuvo ahí Javier 2 meses, bueno, estuviste en total 6 meses. 6 meses, sí. Porque, bueno, aparte del plan estratégico miramos más cosas. Y lo que es importante aquí es que los planes estratégicos, o sea, esto no es un tema que va al consultor y se pone a hacer unos números y a pensar y te dice, toma, este es tu plan. No, o sea, el plan estratégico se hace con las compañías, lo tienen que hacer las compañías. O sea, nosotros podemos poner las herramientas, pero luego el plan, el que lo tiene que desarrollar y lo que tiene que llevar a cabo es la compañía, ¿no? Por lo tanto, son los que lo tienen que hacer, ¿no? Pues aquí básicamente, por ejemplo, en este caso que comentaba José Manuel, lo que hicimos fue un análisis de mercado para entender qué especies de pescado congelado, tendría más sentido desarrollar, ¿no? Entonces, al final, era una empresa que estaba muy concentrada en el atún, en sus diferentes tipologías de atún,
Entonces hicimos un análisis por países para entender cuál es el consumo por país de qué tipo de especie, entender cuál es su producción interna, entender cuáles son sus exportaciones, para al final calcular la posición neta importadora de cada país y entender a qué países tendría sentido comercializar fuera de España, ¿no? Y entender un poco también cuáles son los hábitos de los consumidores. Al final hicimos varios análisis para demostrar que los hábitos de consumo en la sociedad actual han cambiado, que cada vez se consume más producto congelado, más producto de consumo diario. Entonces, al final, es un poco para decidir y aconsejar a nuestro cliente a qué mercados geográficos debe ir y a qué tipo de especies de producto son más atractivos para ellos, ¿no? Otro ejemplo que hemos hecho recientemente es una empresa un poco más, es una empresa mediana, una empresa de un grupo familiar que se dedica al sector del aluminio, y este grupo también ha estado pues con problemas financieros y ha pasado un poco la misma historia. Un fondo de inversión, los bancos se han quedado con el control de la compañía y han contratado a un fondo de restructuring para hacer un poco de llevar la gestión de la compañía, ¿no? Entonces, aquí en este proyecto era una empresa que fabricaba bobinas laminadas de aluminio. Es un producto bastante poco conocido. Entonces, básicamente, una empresa que factura 100 millones de euros, pero hacían bobinas laminadas de aluminio y el producto final es para producir lamas de persiana. Entonces, tuvimos que hacer las lamas, que es lo que forman las persianas, pero para hacer eso se hacen unas bobinas laminadas. Bueno, tuvimos que entender cuál es su proceso de producción, tuvimos que entender cómo es el mercado de aluminio a nivel mundial y sobre todo en Europa, entender también a qué países tendría sentido exportar, y para ello hicimos también un análisis. Es un producto, al final, hay mercados en los que el producto es muy complejo, ¿no? Información, por ejemplo, pública de bobinas laminadas de aluminio, pues es muy complicado de entender, ¿no? Entonces, al final, en este caso, pues tuvimos que hacer unos modelos para poder calcular las producciones internas de cada país, los consumos, y entender qué país tiene una posición más importadora. Y a todo esto le tuvimos que sumar el efecto de China, porque China es el principal productor de aluminio del mundo y, entre otras cosas, tiene una política de dumping, que lo que hace es eso, tirar los precios por debajo del mercado, y eso, con sus exportaciones, lo que hace es que el precio de aluminio pues lo que está pasando es que el gobierno chino subvenciona la producción de materias primas. La economía en China pues no está tirando como estaba tirando hace unos años, entonces tiene un exceso de capacidad que se lo tienen que sacar fuera. Como la producción de este producto está subvencionado, pues entonces son capaces de llegar a países fuera de China con precios muy bajos, ¿no? Y entonces están tirando los precios. Esto sería un poco la parte de análisis externo. Al final es un trabajo muy de research, muy de campo, y es un trabajo que puede ser muy minucioso en función de qué sector sea y qué tipo de producto, ¿no? Después de análisis externo, lo que hacemos es entender cuáles son las principales competencias de la compañía. Entender principalmente cuál es su modelo organizativo, cuál es su modelo de operaciones, cuál es su modelo de aprovisionamiento, cuál es su modelo comercial. Y esto, al final, es estar con ellos, visitar las fábricas, sentarte con los responsables de cada una de las líneas de negocio, y hay que entender un poco cuáles son las principales debilidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta empresa de aluminio, pues tenían un gran problema en su modelo de producción. Tenían dos problemas. Uno, que tenían un cuello de botella en el sistema de producción de laminación en frío, con lo cual su capacidad estaba limitada, y para ampliarla solamente era posible con una nueva fábrica. Y dos, que tenían un sistema de producción que era muy específico, y que eso condicionaba el ancho de las bobinas laminadas. Entonces, al final, eso que puede parecer una chorrada, pero el no hacer bobinas laminadas de más de 1,2 metros te condicionaba a qué sectores puedes acudir, a qué tipo de clientes puedes ir, porque al final los grandes clientes, por ejemplo, de automoción, necesitan bobinas de más de 2 metros, ¿no? Entonces, entender sus modelos es muy importante, ¿no? Y luego, otra cosa también, por ejemplo, en empresas que están en temas de reestructuración o con temas de financieros, con grandes problemas financieros, a veces les ayudamos también a negociar con
bancos, ¿no? Entender a veces nuestra presencia con nuestro apoyo les es más sencillo que un banco les conceda o les aumente su línea de financiación externa. Esto sería un poco lo que sería la parte interna. Yo creo que es importante, lo que os tenéis que quedar es, o sea, que hacemos un análisis interno y un análisis externo para entender bien cuál va a ser mi posicionamiento como compañía en el mercado. Es decir, a qué me voy a dedicar y qué es lo que voy a vender, ¿vale? Y si en el mercado hay hueco para mi propuesta de valor, si necesito alguna capacidad adicional que no tenga y tenga que incorporar, y hasta que no tengas hecho este análisis es muy complicado, ¿no? No te puedes lanzar a la aventura y decir, oye, pues me voy a dedicar a vender productos, no sé, en vez de las lamas de persiana habíamos visto otra tipología de producto final. Sí, productos, por ejemplo, para envases de productos farmacéuticos, las tabletas de los medicamentos, lo que es el envase, no está la pastilla, la píldora, son de papel aluminio. Entonces, eso, por ejemplo, es una opción, aparte de las lamas. Pero por ejemplo, que ahí vimos que el acceso al mercado era muy complicado, ¿no? Estaba dominado por grandes players y entrar ahí no era tan fácil, ¿no? Como el tema de las bebidas también. Pero sí que vimos, por ejemplo, que en el tema de laminación en caliente era un mercado que no estaban explotando. Tenían un producto intermedio que no le estaban dando salida, que lo utilizaban todo en la parte de las lamas de persianas, pero había un mercado fuera en Europa y tenían excedente de bobinas en caliente que no estaban aprovechando, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no tenían, lo que estuvimos viendo es que no tenían personas dedicadas a la actividad comercial de la venta de este producto, ¿no? Y de hecho es un tema que están mirando ahora para incorporar, ¿no? Aquí Javier estuvo llamando a un montón de... Al final el saber si hay oportunidad de negocio es tan sencillo, tan complicado como identificar los clientes y llamarles uno a uno, intentar hacer conference call con ellos y ver si realmente estarían dispuestos a comprarnos nuestros productos, ¿no? Entonces, cuando hablas de productos tan específicos como bobinas laminadas, pues es difícil, digamos, tienes que entender muy bien cuáles son las características de los productos y ver realmente si hay un mercado potencial de clientes a los que no estás llegando, ¿no? Luego, la segunda fase es el tema de la definición de los objetivos estratégicos y las líneas de actuación. Esto se realiza siempre con la compañía. Es la compañía quien decide cuál es mi objetivo estratégico y cómo quiero alcanzarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la empresa de pescado congelado, el accionista consideró que su objetivo a 2020 era aumentar las ventas un 50%, alcanzando los 15 millones de euros. Eso era su objetivo estratégico, que es lo que va a condicionar el resto de las líneas de actuación. Para llegar a ese objetivo estratégico, la compañía, nosotros les ayudamos a entender cómo podrían conseguirlo. Y aquí, en este caso, por ejemplo, pues había diferentes canales de venta y vimos que el canal más rentable era el canal de retail. Tenían venta mayorista, tenían venta industrial, tenían venta a pequeño comercio, pero al final los grandes, el margen estaba en la venta a los grandes retailers como Mercadona, Lidl, Carrefour y demás. Eso sería lo que es la línea de actuación. De hecho, haciendo ese análisis, lo que vimos es que tenían algún mix de producto y canal en el que estaban perdiendo dinero y no lo sabían, ¿no? Entonces, uno de los temas que vimos enseguida para mejorar la rentabilidad fue el dejar de hacer un determinado mix de producto-especie para algunos canales y mercados, ¿no? Que realmente estaban perdiendo dinero y la compañía no era consciente de que aumentaba las ventas, pero su margen de contribución disminuía porque no era un producto rentable, ¿no? Luego, una vez que defines cómo quieres conseguir tu objetivo, tienes que ver los medios de los que dispones. Para ello, en muchas ocasiones tienes que ver qué tipo de inversiones tienes que hacer, inversiones sobre todo de CAPEX. En este caso, por ejemplo, como se decidió que el acuerdo a fomentar era con retailers, pues teníamos que ver, se decidió que la línea de producción existente no era suficiente y se analizaron diferentes inversiones para aumentar la maquinaria, pero específicamente para productos enfocados a retailers. O
Al final, haces un escenario de CAPEX de cuánto dinero puedo invertir y cuál sería tu beneficio en cuanto a aumento de ventas, aumento de producto y demás. Y luego, todo esto, una vez que defines las líneas y los escenarios y calculas las inversiones en CAPEX, todo esto al final lo tienes que presentar y validar con la compañía. Generalmente el plan estratégico lo hacemos con los responsables funcionales, pero luego siempre hay un accionista que también tiene que dar su visto bueno, al que tienes que convencer realmente de que tu advice es el mejor, ¿no? Una vez hecho esto, lo que hacemos es lo que es el modelo del business plan. Hasta al final es hacer una serie de proyecciones focalizados en ingresos y en gastos, ¿no? En un modelo en Excel que imagino que todos habréis hecho o estéis acostumbrados o familiarizados con ello, ¿no? Y en la parte de ingresos, que es lo más relevante, es entender la P por Q, ¿no? Cuál es mi precio, cuál es mi política de pricing y cuál es el volumen que yo puedo alcanzar, ¿no? Aquí en el tema de los ingresos hay veces que hay factores que son relevantes y que tú, por ejemplo, no puedes controlar en un plan estratégico. En el caso, por ejemplo, de la empresa de aluminio, el precio de aluminio en el sector en general es el sumatorio de lo que se denomina el LME más la K. El LME es London Metal Exchange, que es un índice bursátil de las materias primas que cotiza en diferentes mercados financieros. Ese LME no lo puedes controlar y es un factor que te viene dado. Al final, el otro componente era la K, que eso sí que es el margen que tú decides poner a cada uno de tus productos. Entonces, entender las formas, por ejemplo, de protegerte ante subidas o bajadas del LME, pues es muy relevante para que tu política de pricing sea competitiva. Luego, en la parte de gastos, tienes que entender muy bien realmente cuál es tu margen de contribución y entender muy bien cuáles son tus costes fijos, tus costes variables y, sobre todo, estar alineados con lo que es el departamento comercial y de producción para que los esfuerzos de los agentes comerciales se centren en los productos que son más rentables, ¿no? En el caso de esta empresa de atún, pues eso, tenían un canal industrial que las ventas aumentaban todos los años. ¿Pero por qué aumentaban? Porque había unos agentes que iban a comisión, que estaban, hacían muy bien su trabajo, pero lo que no estaba bien hecho por la compañía es que eran los productos que menos rentables les eran, ¿no? Al final, el margen era negativo en algunos casos o prácticamente residual. Entonces, entender tus gastos fijos y variables para al final saber cuál es tu margen de contribución, ¿no? Y luego, el último componente es entender cuáles son tus palancas de crecimiento. Es decir, cómo voy a aumentar mis ingresos en los próximos 5 años. Por ejemplo, en el caso de la empresa de atún, se decidió apostar por el canal retail. ¿Qué hicimos? Pues hicimos un plan comercial que se llama Route to Market con el responsable de ventas, en el que les ayudamos a entender cómo deberían diseñar una estrategia de negociación con los retailers y cómo deberían ir a hablar a un Carrefour, a hablar a un Lidl para intentar aumentar los acuerdos, cómo venderles más tipología de productos, fomentar el cross-selling. Es un poco al final las palancas que son lo que hacen que tu línea de ingresos pueda aumentar conforme a tu objetivo. Y luego, por último, una vez que tenemos hecho nuestro business plan, nuestro modelo de Excel, que al final hay algunos modelos que son muy complejos, otros no tienen por qué son más sencillos, pero no tienen por qué ser peores, sino al final es adecuarlo un poco a la necesidad de cada empresa, ¿no? Una vez que tenemos hecho el modelo del business plan, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros planes de acción. Es decir, lo que os contaba antes, ¿no? Identificar si queremos ir al canal retail, cómo vamos a conseguir que nuestras ventas con Lidl en 3 años aumenten un 50%. ¿Cómo vamos a conseguir que un Carrefour nos compre a nosotros y deje de comprar a la competencia, ¿no? Entonces, es hacer unos planes por cada una de las líneas que se han identificado, en el que lo que se hace es, se detalla qué actividades hay que realizar, se ponen unas fechas, se ponen unos responsables. Al final, esto es un trabajo que es un trabajo en equipo. Pues
hay líneas de actuación en las que están involucradas el departamento comercial, el departamento de producción, el departamento de desarrollo de productos. Defines tus líneas, quiénes son los responsables, y luego al final lo que necesitas es, como tus recursos son finitos, tanto financieros como de personas, lo que no puedes es decir voy a por todo. Tienes que priorizar y tienes que identificar cuáles son las líneas que son más interesantes a corto, a medio y a largo plazo. Para ello, ¿cómo hacemos? Pues solemos construir una típica matriz en el que vemos un poco cuál es la facilidad de implantación y digamos luego cuál es el impacto. Al final hay líneas de actuación que tienen un alto impacto, pero que lleva un coste asociado en cuanto a temas de recursos económicos y en cuanto a esfuerzo en el tiempo, que quizás no es la decisión más aconsejable para la empresa a corto plazo. Entonces, al final lo que haces es oleadas en el que identificas los proyectos que son más prioritarios con una primera oleada, una segunda fase más a medio plazo y, digamos, las últimas oleadas en torno de más de 5 años. Así un poco cómo priorizamos los proyectos. ¿Tenéis alguna duda, pregunta, curiosidad? Bueno, y luego, pues, ejemplos de compañías con las que hemos trabajado, pues algunas son del IBEX 35, otras, bueno, las conocéis, la mayoría las conocéis, ¿no? De los que hemos trabajado en los últimos 2-3 años, ayudan a desarrollar los planes estratégicos de los grupos, ¿no? ¿Es alguna pregunta? Siempre da una solución optimista. ¿No hay una...? No, de hecho, a ver, muchas veces nuestro trabajo es revisar planes de negocio, ¿no? Nos contrata un fondo de inversión que quiere comprar una compañía y nos dice, oye, dime tu opinión del plan de negocio, ¿no? Entonces, muchas veces lo que aconsejamos es, lo primero, este plan no nos lo queremos y no te aconsejamos comprar esta compañía, ¿no? Cuando tú ayudas a una compañía a hacer su plan estratégico y su plan de negocio, tú lo estás construyendo con ellos, ¿no? O sea, tú eres parte del equipo. Entonces, bueno, el entregable, lo que suele salir, suele ser un tema consensuado, ¿no? ¿Vale? Y bueno, muchas veces sí que es cierto que el management o el accionista ha querido poner planes pues demasiado ambiciosos. Al final el plan es el plan de la compañía, ¿no? O sea, nosotros lo único que le podemos hacer recomendaciones de, bueno, pues nos parece muy agresivo, nos parece muy complicado de conseguir, pero bueno, al final es decisión de la compañía, ¿no? O sea, nosotros nos involucramos más o damos una opinión de que estamos en contra del plan cuando estamos contratados por un tercero, cuando es un tema interno para la compañía. Bueno, al final es el plan de la compañía y son ellos los que lo tienen que llevar a cabo, ¿no? Nosotros damos recomendaciones, pero nos quedamos a ese nivel, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Seguro que tenéis 1000 preguntas, ¿no? No ha estado tan claro lo que os hemos contado. A ver, sí. Pero has pedido blandito. Bueno, eso es muy buena pregunta. Pues depende del proyecto. Si yo, por ejemplo, fuese a montar una startup, lo que haría primero es un análisis externo para entender bien el mercado, saber quiénes son mis competidores, entender bien la demanda, entender bien las tendencias, y a partir de ahí lo que vería es, bueno, dentro de las capacidades que yo tengo, que más o menos las conozco, voy a hacer la reflexión otra vez de después de haber visto el mercado y de qué es lo que tengo yo, ¿no? Y cómo casa todo esto con el análisis externo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya defino cuál va a ser mi posicionamiento, ¿no? Pues, ¿Cómo puedo saber si mis estimaciones están siendo demasiado optimistas? Una pregunta.
Bueno, buena pregunta. Esto me pasó el año pasado. Vale. Un voluntario experimentado. Bueno, si tú has hecho un análisis y estás viendo cómo crece el mercado y si tus crecimientos son muy superiores a los crecimientos del mercado, pues ya ahí tienes una señal, ¿no?, de que a lo mejor estás siendo muy optimista, ¿no? A no ser que tengas una explicación por detrás de decir, vale, es que el mercado crece a esta velocidad, pero es que yo voy a capturar el crecimiento del mercado y a su vez voy a rogar cuota a mis competidores porque tengo esta propuesta de valor que el resto no tienen o porque tengo estas capacidades que el resto no tienen, ¿no? O porque tienes una política de precios muy agresiva, porque eso tienes eso... o tienes un factor diferencial de una capacidad de innovación en un producto que hasta ahora no existía en el mercado y lo creas y aparece, ¿no? Pero lo normal es que tus crecimientos, los CAGR, los crecimientos compuestos, sean parecidos a los de otros competidores, otros players y a la media de mercado. Si el mercado crece un 4 y tú dices que suele crecer un 12, pues habría que entender cómo es posible que tripliques el crecimiento, ¿no? ¿Cada cuánto recomendaríais hacer un plan estratégico una vez montado la empresa para adaptarse a los cambios del mercado? Generalmente los planes estratégicos suelen ser entre 3 y 5 años. Yo últimamente lo que estoy viendo no son planes tan largos, son planes a 3 años y yo lo haría cada 3 años. Si es cierto que si empiezas un plan en 2016, pues sí que nos ha pasado en muchas compañías que quieren ver, oye, queda más bonito el plan a 2020, ¿no? Entonces, pero lo normal son 3 años. Ten en cuenta que el primer año va a estar muy alineado con el presupuesto de la compañía, ¿no? Y eso debía estar bastante aterrizado los números que trabajas. El segundo año, pues también tiene que estar aterrizado, pero ya cuando te vas al tercero ya es más complicado acertar, ¿no? Entonces creo que cada 3 años sería bueno tener la reflexión, ¿no? Yo creo que está. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros.